¿Cómo anda, querido Iván? A la puta, de en medio que marcó, me caigo, no llama a otro, yo la disculpa, no, yo loco. Muy buenas noches. Vamos a entonces empezar. Vamos a continuar y vamos a avanzar entonces lo que corresponda hoy. A ver, en realidad habíamos dicho que la pancreatitis es una inflamación de la glándula pancreática y la última clase habíamos hablado de la pancreatitis aguda. Hoy día nos vamos a referir a una forma que es también la pancreatitis crónica. O sea, tiene menor incidencia, pero es muy importante también conocerla porque vamos a ver que tiene una clínica y una signo-sintomatología especial, ¿no? No es lo mismo, no hay tanto, no, el tratamiento es mucho más complicado de una pancreatitis crónica porque lamentablemente es una degeneración de la glándula pancreática, pero ya con una tipo fibrosis de la glándula pancreática, ¿no? En cambio, en la aguda es súbito de un día para el otro. En cambio, esta, como dice su nombre, es una patología que se ha ido instaurando de a poco, ¿no? A ver, entonces la pancreatitis crónica es igual, una inflamación de la glándula pancreática, pero en vez de ser aguda, como era la que hemos visto en la anterior clase, actualmente vemos que esta es, en realidad, es progresiva, ¿no? Paulatina, esta inflamación de la glándula pancreática. Y esta consecuencia de ser una inflamación no aguda, sino lenta, es como un golpe, digamos, es como si vaya golpeándose todos los días, va a dar lugar a una destrucción de la glándula pancreática o una fibrosis. Y fundamentalmente lo que hace es que ya no funcione de una manera adecuada la glándula pancreática. Al no funcionar, lo que uno debe entender es cuáles eran las funciones de la glándula pancreática, ¿no? Y hemos dicho que básicamente son dos las funciones de la glándula pancreática, ¿no? Una función endocrina y una función exócrina, ¿no? Entonces, la función endocrina es la que va a ser, como habíamos dicho, la producción de insulina y glucagón. En cambio, la exócrina tiene que ver con la producción de enzimas digestivas. Entonces, ya está claro, mira ustedes, un paciente con pancreatitis crónica, fundamentalmente lo que no tiene es esa función de la glándula pancreática y eso es lo que le afecta al organismo en general de este paciente, ¿no? Eso es lo más llamativo. ¿Por qué no es que no sea muy frecuente en nuestro medio? El problema, el alcoholismo tiene una repercusión tremenda. Y yo les decía, vean ustedes, la pancreatitis aguda en Europa es la primera causa causada por el alcoholismo. En nuestro medio es biliar. El mismo alcohol es causa también de la pancreatitis crónica, que viene a ser casi el 70-90% de los casos de la pancreatitis crónica. No tanto como en las agudas, ¿no? Pero en este caso vemos que evidentemente el hecho de ser tomador consuetudinario, son personas que casi todos los días toman, probablemente no toman como hasta quedar ebrios, sino que mantienen unos niveles de alcohol y entonces ellos, esa es uno de los problemas que se tiene, ¿no? Hay un porcentaje menor que son las llamadas pancreatitis crónicas idiopáticas, o sea, que no tienen un diagnóstico muy claro.
Entre ese grupo pequeño existe también lo que se llama pancreatitis crónica hereditaria. Eh, Ustedes saben que en la historia clínica cuando hacemos, uno hace lo que es filiación, luego pasamos directamente a lo que significa motivo de consulta, enfermedad actual, pero también tenemos que hablar de antecedentes personales, antecedentes patológicos y antecedentes familiares. Entonces se ha visto que existe una relación directa entre personas que han tenido pancreatitis crónica hereditaria y podría ser causante también de que otro familiar pueda tener la misma patología. Yo digo, a veces cuando uno habla de herencia, también tiene que ver hábitos, porque se supone que si en mi familia a todos nos gusta el chancho, seguramente puede, o a mí me gusta el chancho y a mi esposa, entonces seguramente a todo el resto de la familia le va a gustar. Si son familias tomadoras, uno lo toma como herencia, pero en realidad son hábitos, ¿no? Son hábitos que pueden condicionar esto también, ¿no? Entonces eso es importante. También se ha visto, igual que en la aguda, cuando hay aumento de los niveles de calcio o triglicéridos en sangre, podríamos tener este tipo de pancreatitis crónica. En los niños, la causa más frecuente de pancreatitis crónica viene a ser la fibrosis quística. Macroscópicamente, ¿qué es lo que se ve? Se ve el páncreas aparece agrandado, es una forma grande, que se lo ve grande al páncreas, en forma compacta, o también a veces en forma parcial o segmentaria, ¿no? Se lo ve fibrosado, de consistencia firme, un color así medio grasoso, como si fuera un gris amarillento. Esa es la inspección, digamos, macroscópica del páncreas, ¿no? Cuando ya se hace estudios de patología, se ve muchas zonas de fibrosis, o sea, eso justifica por qué hay una insuficiencia pancreática, o sea, esta pancreatitis crónica, hemos dicho, lo que lleva es a la insuficiencia pancreática propiamente dicha. Los conductos pancreáticos, cuando se hace el estudio de patología, normalmente pueden estar aumentados de tamaño, algunos son normales, ¿no? Puede haber en algunos de ellos cálculos dentro de los mismos conductos. Otras veces hay fibrosis de esta vía, de la vía biliar principal del conducto pancreático, y ahí también se puede ver a veces lo que se llama las trombosis de la vena esplénica, o en casos también que haya hipertensión portal segmentaria, como coadyuvante de la enfermedad, o sea, como cosa paralela que podría tener la enfermedad. Hemos dicho al inicio, entonces, que esta pancreatitis crónica provoca una insuficiencia de la glándula pancreática. Por lo tanto, hay una incapacidad para producir la, los, las hormonas necesarias, por ejemplo, y también las enzimas digestivas, ¿no? Entonces, por lo tanto, sus dos funciones básicas que tiene el páncreas se ven afectadas por esta insuficiencia causada por esa fibrosis provocada obviamente por la pancreatitis crónica. Toda persona con pancreatitis crónica tiene, vamos a ver que el dolor, no es lo mismo tener un dolor abdominal agudo a tener un dolor crónico, ¿ya? Y estos pacientes que tienen pancreatitis crónica tienen dolores, o sea, crisis de dolor, y que conviven con ellos, y por último a veces son incapacitantes. Muchos de estos pacientes acaban con ganas de suicidarse porque no soportan el no poder dormir, el no poder estar todo el tiempo, o sea, soportar el dolor que vamos a ver es tremendamente importante, ¿no? Los síntomas se pueden volver muy frecuentes a medida que la afección empeora, por lo tanto, a veces el dolor ya es insoportable, y a veces lo que se busca es solamente hacer tratamiento del dolor, o sea, a una ablación de la glándula pancreática, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos entender. Eh, Obviamente, como estamos diciendo que la primera causa es el alcoholismo, entonces también se ve que es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Probablemente por el mayor consumo de alcohol, ¿no? Entonces, no es que no hubiesen mujeres, digamos, pero hay una proporción menor. En cambio, los hombres siempre tendemos a ser más irresponsables, y en general, ¿no es verdad? Porque también hay hombres que no toman ni una gota, ¿no? Pero estamos hablando en porcentaje, hay una mayor frecuencia de hombres que tienen pancreatitis crónica, y esto se podría justificar, como decimos, por el mayor consumo de alcohol en este tipo de personas.
clínica. La clínica, lo más importante es el dolor abdominal, que este dolor a veces va desde leve, o sea, de esos dolores así molestosos, ¿no? De esos dolores que empiezan en la boca del estómago, en la boca del estómago, y molestan, ¿no? Hasta hacer dolores 10 sobre 10. O sea, eso es lo que llama la atención, ¿no? O sea, estos pacientes aparecen a veces con accesos que duran horas, a veces incluso días, y, y no pueden vivir. O sea, es como cuando uno dice, me está enloqueciendo el dolor. Ese es el término que utilizan estos pacientes porque no soportan. Y claro, ellos a veces, imagínense ustedes, ¿no? Están con la pancreatitis y ellos mismos a veces se alcoholizan como un mecanismo de intentar provocarse cierta analgesia, ¿no? Entonces es muy importante la magnitud, la intensidad del dolor. A menudo este dolor puede irse hacia la espalda, no específicamente como el cinturón, como en la forma aguda grave de la pancreatitis que habíamos dicho, y adquieren a veces esa posición fetal, o sea, el paciente cree, ¿no? Cree que haciendo esa posición, como agarrándose y encogiéndose como si fuera un fetito, le va a pasar. Y entonces muchas veces a estos pacientes uno los encuentra en su lecho, en su cama, llorando de dolor y en posición fetal. Entonces es como que ellos estén buscando aliviar, buscando una posición antiálgica que no la encuentran, lamentablemente. Otras veces incluso adquieren, igual que en el cáncer de páncreas, posiciones en plegaria maometana, se llama, ¿no? Es como si estuvieran hincado, pero buscando, como quien dice, apretarse, digamos, con una presión el abdomen e intentar mitigar en algo el dolor. Entonces, como hemos dicho que son dos cosas importantes, dos funciones importantes que tiene la glándula pancreática, y entonces estamos reconociendo que los alimentos podrían desencadenar dolor. Y lo hace confundir a uno, si uno no es muy acucioso en clínica, con gastritis. No nos olvidemos que, a ver, recuerden ustedes cuando hablábamos de las diferencias clínicas entre la gastritis o úlcera gástrica y la duodenal, habíamos dicho que la úlcera gástrica se exacerba el dolor con la ingesta de alimentos, lo mismo que la pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, por eso es que estos pacientes a veces temen comer, por lo tanto entran en caquexias, entran en disminución de peso, ¿no? Porque no quieren comer cabalmente porque el dolor se exacerba cuando la ingestión. Entonces hace similar como si fuera una úlcera gástrica, ¿no? En cambio la duodenal, para diferenciarlo y concluir esto, el dolor más bien se alivia con la ingesta de alimentos, ¿no? Ahora, ¿será que el dolor es más intenso en la noche? Todos los libros lo refieren así, pero yo creo, o por lo menos entiendo, de que el dolor es la misma gradación. El problema es que de día uno, como quien dice, está un poco más distraído, que puede mirar de repente, qué sé yo, hasta el ruido de las movilidades, el ruido de los vecinos, lo que ustedes quieran, hace que usted medio que quede mitigando un poco su dolor. En cambio, en la noche, cuando hay un silencio de todo mundo, se apaga todo y entonces es como que se hace más larga la noche por el dolor, ¿no? Entonces el dolor se hace como que fuera mucho más intenso en la noche. Entonces este dolor, ¿cómo se lo describe? Como un dolor quemante, corrosivo, punzante, como un dolor sordo, o sea, como un dolor de esos medio opas, si ustedes quieren, que no se lo puede describir porque es constante y terebrante y no quiere desaparecer bajo ninguna circunstancia. A veces acaba por desaparecer, pero otras constituye un problema persistente. Por lo tanto, es como que en un momento determinado de repente le pasa al paciente y él siente que se alivió, pero otra vez reagudiza nuevamente el dolor, ¿no? Este dolor puede ser difícil de diagnosticar y puede confundirse con un producido por cualquier proceso localizado en el abdomen o en la parte inferior del tórax. Podríamos confundirlo con infarto agudo de miocardio, neumonía, pericarditis, ¿no? Entonces, a veces uno lo confunde, ¿no? Y en realidad es nomás el páncreas inflamado. Puede resultar difícil diferenciar el dolor causado por una pancreatitis del que origina una úlcera péptica, por ejemplo. Esto es importante, ¿no? La úlcera péptica es una perforación que ya habíamos dicho, no es verdad, o sea, perdón, no es todavía perforación. La úlcera péptica es una úlcera duodenal o gástrica que se llama péptica porque tiene ácido clorhídrico en su presencia. Por lo tanto,
las úlceras gástricas son fácilmente confundibles con estas porque el paciente no le provoca mayor exacerbación en la alimentación, entonces hace que parezca eso, ¿no? También cursan o se puede confundir con el colon irritable, angina de pecho o los mismos cólicos biliares. Estos pacientes muchas veces debutan siendo diabetes. O sea, uno dice, yo no tengo antecedentes, yo nunca tuve diabetes y no sé, pero ahora me duele mi barriga, con dolor ahí. Y entonces yo rápidamente, si no había antecedente, no está con obesidad, no estuvo con obesidad, entonces hay que nomás pensar en la posibilidad de que haya una pancreatitis crónica o por último el mismo cáncer de páncreas que pueda estar provocando o haciendo debutar con aumento de la glicemia. ¿Debido a qué? A lo que hemos explicado, porque esta enfermedad hace que no hay, o sea, en realidad dejan de funcionar porque están destruidas las, los islotes de Langerhans, que son los que producen la insulina, ¿no? Entonces, esta deficiencia de esta hormona, la insulina, hace que el paciente tenga diabetes, o sea, aumenta los niveles de glicemia en sangre, ¿no? Eh, también, entonces, a veces nosotros a estos pacientes, a veces uno logra controlarlo como uno cree que fuera un problema de diabetes nomás, entonces puede darle antidiabético oral y a veces parece que la diabetes se controlara, pero cuando en la medida que va avanzando la inflamación o la destrucción de la glándula pancreática, ya no se puede utilizar vía oral, entonces ahí ya tenemos que utilizar insulina definitivamente, ¿no? Hemos dicho que este paciente tiene mucho dolor, se exacerba cuando come, por lo tanto el paciente tiene una pérdida involuntaria de peso porque no está asimilando bien, eh, primero, los pocos alimentos y además que el dolor que le provoca el hecho de comer, entonces hace que el paciente no quiera comer, por lo tanto hay pérdida de peso. También tiene los síntomas digestivos, ¿no? Obviamente, pero como ya le había dicho al inicio, también puede tener crisis depresivas por la afección, por el tipo de dolor, hace que se sientan mal, sin ganas y pueden incluso algunos de ellos tener intentos suicidas a consecuencia, ¿no? Respecto a la insuficiencia de las enzimas digestivas, lo más importante que uno debe preguntar en estos pacientes que empiezan a tener lo que se llama esteatorrea, ¿no? O sea, que son heces grasosas que flotan a veces en los baños. Y entonces, pero claro, si uno no mira, si uno no pregunta, entonces obviamente no va a poder diagnosticar. Entonces, lo importante es que nosotros debamos decir, digamos, qué es lo que preguntar, básicamente, ¿no? Otras veces estos pacientes tienen diarrea cuando hay disminución de las enzimas o sea, el paciente ingiere alimento, no hay enzimas que favorezcan su digestión, por lo tanto, no hay absorción y entonces estos pacientes pueden acabar teniendo diarrea, ¿no? Las heces fecales son hediondas, ¿no? Entonces, porque la grasa que no se puede absorber aumenta el volumen de las heces y las hacen amarillentas, espesas y de un olor característico, ¿no? O sea, muy mal olor, digamos, ¿no? Entonces, por eso es interesante preguntar este tipo de cosas, ¿no? Respecto a la ictericia, no es muy frecuente, puede haber en algunos pacientes, especialmente cuando va concomitantemente con alguna afección, ya sea de la cabeza del páncreas, y no nos olvidemos que la cabeza del páncreas, o perdón dicho, mejor dicho, el colédoco, la última porción del colédoco, la desembocadura del duodeno, intrapancreática, o sea, atraviesa la cabeza del páncreas. Entonces, si la afección de la pancreatitis crónica ha provocado, por ejemplo, una fibrosis o cicatrizal en la cabeza del páncreas, obviamente va a estrechar también el conducto del colédoco y esto puede provocar ictericia, ¿no? Entonces, pero está condicionado a eso, ¿no? Por los problemas de los trastornos de la digestión, tienen déficit de vitaminas, de minerales, por lo tanto, eso es también importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, hay vitaminas como la A, la D, la K, no se absorben bien y entonces es importante que nosotros sepamos reponer ese tipo de vitaminas en los pacientes. El diagnóstico, como ven ustedes, no es muy difícil porque tiene una clínica, es cuestión de preguntar, obviamente que si no preguntamos, si no le tomamos en cuenta ese tipo de cosas, de repente nos vamos a quedar nomás como si fuera un paciente diabético y nos hemos quedado ahí. No, pero está con dolor, porque la diabetes no debe cursar con dolor. En cambio, este paciente tiene dolor abdominal, es un dolor muy fuerte, pérdida de peso, o sea, no le echen la culpa nomás a la diabetes, puede ser que sea
consecuencias. Entonces, la clínica es muy importante, ¿no? En el diagnóstico, la clínica es muy importante. Una vez que yo tengo la sospecha, ¿no es verdad? Aquí lo que importa es básicamente ver la forma del páncreas, ¿no? Porque entonces tendré que pedir ecografía o tomografía, que van a ser tremendamente importantes para poder identificar la glándula pancreática, ¿no? Y entonces también podemos pedir algunas enzimas para ver la misma amilasa, que evidentemente ya habíamos dicho que en realidad sirve más para diagnóstico que para pronóstico en las agudas, ¿no? Pero nos puede servir para ver algo del funcionamiento o, por último, medir pues las enzimas digestivas o la misma insulina y el glucagón, ¿no? Entonces, por lo tanto, el diagnóstico definitivo de la pancreatitis crónica va a ser un estudio histopatológico mediante punción, o sea, se debe hacer una punción con aguja fina, guiada por tomografía o ecografía, y entonces de esa manera mandar al patólogo. ¿Qué nos va a reportar el patólogo? Nos va a reportar la fibrosis pues, del páncreas, ¿no es verdad? Nos va a decir que no es un cáncer, pero que el páncreas está con mucha fibrosis y muchos problemas dentro de su estructura, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, tomografía, perdón. Entonces estamos viendo aquí, por ejemplo, la vértebra, los riñones, ¿no? Parte del hígado, y aquí estamos viendo un aumento grande, ¿no? Del páncreas, fibrosado, si no tiene líquido. Aquí estamos viendo, miren ustedes, aumentos, por ejemplo, del diámetro. Esta casi es como la imagen de hueso de pescado, ¿no? El dorso del pescado, ¿no? Con sus espinas, ¿no? Pero normalmente no se da esta imagen en el páncreas porque aquí está aumentado, el Wilson está completamente dilatado. Aquí estamos viendo otra pancreatitis crónica. Con esto que están viendo blancos son signos de fibrosis, o sea, porque ya prácticamente no funciona el páncreas. Entonces, todo el páncreas está aumentado de volumen, pero fundamentalmente está fibrosado, o sea, está grande, aumentado de volumen, pero está fibrosado. Aquí, ante esa sospecha, en la RCP hemos dicho que es un estudio que permite ver el colédoco y también el Wilson. Miren ustedes, aquí lo que se está haciendo es canalizar el Wilson, porque lo que queremos ver es el Wilson. Y en este caso se lo canaliza de forma directa y miren ustedes cómo está de dilatado el Wilson, ¿no? Entonces, aquí en este paciente lo que se hizo hacer igual es una esfinterotomía, pensando que esto vaya a ser la solución, pero en realidad muchas veces no soluciona en absoluto porque el problema está en la fibrosis que tiene la glándula pancreática, ¿no? De todas maneras, es una opción intentar hacer esto que estamos hablando. Esto se llama una wilsongrafía, ¿no? Aquí está el Wilson, aquí estaría el colédoco, ¿no? Pero en este caso no se ha metido contraste al colédoco, sino se ha canalizado solamente el Wilson para ver su aspecto, porque a veces aquí mismo encontramos quiste, ¿no? Del mismo Wilson, que son los que han provocado la degeneración de la glándula. Vean ustedes, esto es un paciente que ya está operado de vesícula, porque aquí están, miren los clips, ¿no? Ya se le hizo una colecistectomía, no tiene vesícula. Y al hacerle el estudio de una RCP, el colédoco está midiendo 7 milímetros a lo mucho, y miren, comparen con el Wilson, está como 2 veces. Normalmente es al revés, el Wilson debería medir esto, y aquí lo estamos viendo completamente tortuoso, ¿no? Porque toda la glándula pancreática está fibrosada. El tratamiento, fundamentalmente el objetivo del tratamiento es reducir la estimulación del páncreas, por lo tanto, prevenir la indigestión. Entonces, lo que se hace, busca uno disminuir el dolor y tratar la diabetes. O sea, fundamentalmente, eso es lo que uno busca en estos pacientes, ¿no? Hay que decirle a los pacientes que tengan que consumir una dieta baja en grasas, hay que darles vitaminas liposolubles, calcio, analgésico. Muchas veces el tratamiento, básicamente para nosotros, va a consistir en el bloqueo quirúrgico de los nervios para aliviar el dolor. Entonces, eso es, a veces, en eso va a consistir prácticamente, ¿no? Entonces, vean ustedes, el objetivo del tratamiento en realidad de la pancreatitis crónica, como habíamos dicho, en la pancreatitis crónica, lo más importante es el tipo de dolor, ¿no? Es un dolor muy fuerte, es un dolor que se exacerba con la ingesta de alimentos, hace confundir mucho como si fuera una úlcera gástrica, y el objetivo del tratamiento, en estos casos, porque al tener una pancreatitis crónica, no está haciendo, como dijimos,
no está funcionando, ni hay producción de insulina ni de enzimas digestivas, ¿no? Entonces, el tratamiento, como está muy, muy mal, o sea, el definitivo debería ser un trasplante pancreático. Se puede hacer, se puede plantear. Pero como no a todos los pacientes les podés hacer vos un trasplante pancreático, entonces lo que se plantea es ser un tratamiento sintomático. Y entonces a veces lo que hacemos es un bloqueo esplácnico o llamar a un especialista en manejo de dolor, porque de lo que se queja el paciente, de lo que lo lleva a la angustia de no poder dormir es el dolor. Pero tenemos que agregarle, como no tiene enzimas digestivas, entonces hay que darle enzimas digestivas o hay que decirle que coma menos grasa para que no tenga ese problema, administrarle vitamina, los analgésicos y obviamente como está con déficit de insulina, hay que administrar insulina para controlar los niveles de azúcar, ¿no? Entonces, y si la causa del paciente fue el alcohol, yo les decía, muchos de estos pacientes, en Europa especialmente, la gente toma, a ver, por el mismo clima, a veces toman una copita en la mañana, otra copita al mediodía, otra copita en la noche, entonces ellos, por la misma, ese tipo de vida que llevan, a veces acaban teniendo estos problemas de pancreatitis crónica, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es exigirle al paciente que no consuma bebida alcohólica una vez que ya está. No es porque ya lo vaya a curar, sino para no empeorar más lo mal que ya está ese páncreas, ¿no? En cuanto al tratamiento del dolor, el principal tratamiento obviamente es con analgésico, pero, por ejemplo, puede usar metamizol, paracetamol o antiinflamatorio, pero lo más importante que puede llegar uno a usar hasta morfina. Recuerden que en la pancreatitis aguda habíamos dicho que no era muy recomendable la morfina porque aumenta el tono del esfínter de Oddi, ¿no? En cambio, en estos casos no nos queda otra alternativa porque es tal el dolor y no hay un problema obstructivo prácticamente en la desembocadura, sino más bien en la fibrosis que está sufriendo la glándula pancreática, ¿no? Eh, a veces el tratamiento se hace solamente para control del dolor y lo que se busca es un bloqueo del plexo celíaco. Entonces es prácticamente provocar una denervación del plexo celíaco que está inervando al páncreas y entonces en eso consistiría básicamente. ¿Le has mejorado las otras funciones? No, pero por lo menos ya no tiene dolor, que era lo que lo estaba enloqueciendo, porque hemos dicho a veces que puede durar horas o a veces hasta días, ¿no? Y como para la mala absorción, digamos, de lo que no estaba alimentándose bien el paciente, obviamente lo que se hace dar es enzimas, pues, ¿no? Enzimas pancreáticas, sustituye, que intenta sustituir la función del páncreas. No va a ser lo mismo, pero por lo menos va a ayudar en algo a este tipo de problemas, ¿no? Hay algunos preparados, por ejemplo, que ya vienen alimentos, incluso que tienen ya menos contenido de grasa y permiten, digamos, una mejor absorción, que evitaría también mayor dolor y demás cosas y evitar que el paciente pierda más peso del que ya estaba perdiendo, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Entonces, hay que hacer preparar, ¿no? A veces es necesario administrar vitaminas, como ya hemos dicho, especialmente las liposolubles, ¿no? Porque el paciente, al no tener enzima, prácticamente todo lo defeca, ¿no? Sale ese arcillosa, con grasa, porque no está absorbiendo prácticamente nada, porque faltan las enzimas. Ahora, ¿por qué estamos hablando en cirugía de pancreatitis crónica? Porque en algunos casos es necesario plantear, por ejemplo, eh, resecciones de parte de la glándula pancreática. Y como sus conductos, el Wilson en este caso es muy amplio, lo que se hace es hacer derivaciones, igualito se lleva un intestino a esa glándula pancreática para anastomosarlo, en este caso se lleva yeyuno, y entonces se hace una derivación para que todo el jugo pancreático, ¿no? Que ya no está produciendo mucho, pero vaya directamente al intestino, ¿no? Entonces, eh, si ustedes quieren paliativo, lo que vendría a ser en un páncreas que ya tiene insuficiencia, lo que vendría a ser el tratamiento ideal es el trasplante. Entonces, la cirugía lo que busca es drenar de una mejor manera el conducto pancreático o haciendo dilataciones de estas estrecheces que pueden darse en el conducto, ¿no? Y entonces en eso consistiría el tratamiento quirúrgico, ¿no? Otros métodos pueden ser, como decíamos, la resección o extirpación del páncreas
y obviamente pensar en hacer un trasplante que vendría a ser la solución definitiva de un páncreas sano y que pueda darle una calidad de sobrevida, ¿no? En cuanto al pronóstico, es una enfermedad grave, ¿no? Que puede prácticamente el dolor que les provoca a los pacientes es un dolor incapacitante, o sea, no puede ir a trabajar este paciente, ¿no? Los pacientes entonces tienen un dolor tan intenso que prácticamente están en sus lechos de su casa, y si no están en su casa, están en el hospital ahí con esas posiciones fetales o haciendo posiciones fetales o en plegaria maometana, ¿no? Entonces, que es lo más característico de este tipo de pacientes, ¿no? Ya les decía, el riesgo de muerte, incluso a veces hasta el suicidio por el dolor 10 sobre 10 que genera esta patología. En algunos pacientes hemos dicho es menos, pero veamos el que realmente llega a la emergencia, el que va gritando de dolor, el que no tiene compostura, y uno se va desesperando también porque tiene que ir ampliando y ampliando los analgésicos y ni aún así le cede. Entonces, lo que queda es llamar a un especialista en manejo del dolor, que ahora existen médicos que hacen ese manejo del dolor, ¿no? Solo la mitad de los enfermos diagnosticados con pancreatitis crónica sobreviven más de 7 años después del diagnóstico porque por algún motivo, por la misma diabetes, por el déficit de la pérdida de peso exagerado, el déficit de vitaminas, alguna cosa como complicación lo lleva a la muerte. Entonces no tienen mucho, y el dolor, ¿no? Que es incapacitante, ¿no? También se registra un incremento del cáncer de páncreas, igual que en la cirrosis hepática. En este caso estamos hablando de una fibrosis que vendría a ser una cirrosis del mismo páncreas. Se ha visto que aumenta los porcentajes de cáncer de páncreas. Vamos a hablar ya nos falta 4 temas. Este vendría a ser el quinto tema que nos faltaba, pero ya nos van a faltar 4 temas y en uno de ellos vamos a hablar de cáncer de páncreas, ¿no? Que vendría a ser casi lo mismo, pero es necesario hablarlo por la parte de histopatología, ¿no? Muy bien, yo estaba pensando hoy día avanzar un poco más, pero creo que no es necesario, no tenemos apuro, estamos prácticamente en el último día, hoy día de noviembre. Estos 4 temas, si todo está bien, hasta el 10 o 11 de diciembre estaríamos acabando y luego podríamos continuar de repente utilizando las mismas aulas para poder avanzar algo de práctica, ¿no? En los horarios de teoría, porque es una aula donde estamos la mayoría, y entonces yo creo que podíamos continuar de esa manera, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Pueden activar su micrófono, el que quiera preguntar algo, si tienen alguna duda. Doctor, buenas tardes. Diga, Gerson. ¿Cuándo sabremos las notas de nuestro primer parcial que dimos? Iba a explicar ahorita yo, debía habérselas enviado hoy día en la mañana. Tuve un problema con mi computadora, yo espero enviárselas máximo hasta mañana al mediodía o hasta la tarde, y lo voy a empezar al WhatsApp, lo voy a pasar con su registro nomás, pero ya prácticamente no, o sea, yo normalmente a las 48 horas ya lo entrego, ¿no? Y ahora no lo he hecho porque, como les decía, tuve reunión toda la mañana y no la llevé en mi computadora, que la manejo aquí en la casa. Entonces, bueno, al final ya de las notas las dejé ahora otra vez eh, las hice en la universidad. Entonces tuve un problema de compaginación, ¿no? Pero ya hasta mañana se las entrego. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Las Bueno, prácticas se realizarían, doctor, en la universidad o en algún hospital? mire, ahorita los hospitales tienen acceso muy restringido, ¿no? Muy restringido. No están permitiendo prácticamente los hospitales. Yo, de todas maneras, la práctica la hago en el Centro de Especialidades Médicas desde que estoy de decano, y como, bueno, al primer año cuando no teníamos el Centro de Especialidades, pues obviamente nos íbamos al Hospital San Juan de Dios, porque yo soy funcionario del Hospital San Juan de Dios. Pero después de que hemos creado el Centro de Especialidades Médicas que está ahí en la facultad, en los módulos, le hemos estado pasando ahí.
En este momento yo lo que deseo es acabar. Yo voy a ir convocando de a poco a todos ustedes porque vamos a ir avanzando un poquito de, entre comillas, de teoría de la práctica, pero tenemos que hacer algunos ejercicios con ustedes, entonces, porque no hay otra manera de que puedan aprender. Si solamente escuchan y no practican, no van a aprender. Muchas Doctor, gracias. perdón, doctor, buenas noches. Es solo para ir proyectando lo de la materia. Quiere decir que tenemos cuatro clases teóricas y concluimos el programa, ya suspenderíamos las clases teóricas, ¿no? Sí, Y pero nos abocamos a la práctica. exactamente, eso es la idea, ¿no? Yo pensaba ahora avanzar un poco más, pero ya veo que son casi las 7. Sé que a algunos les es medio pesado, digamos, el pagar más megas, entonces preferible ahí la vamos a cortar. Y la idea está en que vamos a utilizar nuestras horas de práctica y nuestras horas teóricas por grupo, ¿no? Cuando quiera hablar yo en grande, pues los voy a convocar a todos. Ya cuando sea tipo más, para que ustedes expongan, ya será en sus grupos más chicos, ¿no? Pero yo necesito verlos, yo necesito que ustedes vayan al centro para que veamos. ¿En qué momento? Déjenme con calma porque, miren, primero que nunca el examen que hemos dado no ha sido obligatorio, pero de todas maneras nos llegó una nota, no estoy diciendo que sean de ustedes, pero del defensor universitario en el que decía que estábamos obligando a alguna cosa de esa a ir a clases. Bueno, el problema está que en medicina no podemos regalar nada tampoco, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar las precauciones, los recaudos, todo, para que no tengamos problemas ni legales ni académicos, ¿no? Entonces, vamos a ir de a poco, pero vamos a intentar seguramente entre diciembre, enero, febrero, que vean algo, por lo menos ustedes de práctica, ¿no? Gracias, doctor. Una última preguntita. Considerando que ya la parte teórica la tenemos avanzada, ¿hay alguna fecha en expectativa del segundo parcial? Sí, yo les había dicho a ustedes que prácticamente hemos cumplido, ¿no? Porque habíamos quedado en que el primer parcial lo íbamos a dar en la última semana de noviembre y más o menos hasta el 15 o 20 de diciembre deberíamos dar el segundo parcial porque ya estamos concluyendo la materia prácticamente y entonces en 2 semanas probablemente vamos a dar el segundo parcial, pero vamos a ver que no se les choquen, vamos a pedir fecha para que no tengan problema con las otras materias, ¿no? Ah, ya, está bien, doctor. Está bien. Y solo como una consideración más, en las materias semestrales que recién acabamos de iniciar, por ejemplo, esta semana, bueno, ¿se tiene previsto que el primer parcial sea antes de terminar el año o al año nomás? Depende cómo vaya el avance, ¿no? Y eso ya los docentes van a tener que programar, ¿no? Si les da, yo creo que mejor, yo les digo la verdad, mejor es ahora, como no se sabe la evolución de la pandemia, no se sabe qué va a pasar. En Europa, por ejemplo, están ellos sufriendo mucho y entonces nosotros ahora no tenemos ese problema. Entonces yo creo que es momento de que aprovechemos ahora que tenemos un poquito de, entre comillas, ¿no? Una disminución de todo lo que ha significado los números de casos, ¿no? Está bien, doctor. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo jueves y seguimos hablando. ¿Ya? Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Tenga buenas noches. Gracias, doctor. Chao.